tercera semana, porque es cerebral, nos faltan 2 semanas para terminar. ¿Sí? Una semana y media. ¿Qué podemos decir de la corteza cerebral? Lo siguiente. Hay gran parte de anatomía, un poco de histología, más me voy a referir a la parte de fisiología. Índice, ¿qué vamos a ver hoy día? Hemisferios cerebrales, los surcos, giros principales, lóbulos cerebrales, la corteza, la parte histológica y lo que nos interesa, la parte funcional. Y más abajo está anatomía, así pasa. Los hemisferios cerebrales. ¿Qué dice el hemisferio cerebral? Dice no, porque creo que ya están corregidos. Si solo el reformatorio de 2 semanas ya tomó conciencia. Se imagina que sí son corregidos. Entonces tenemos cerebro, superficie externa, el cerebro, no vemos así, ¿no es cierto? Entonces, es liso, no es liso, está plegado. ¿Qué cosa tiene? Circunvoluciones o giros, y tiene surcos, ¿sí? Los más profundos toman el nombre de cisuras. Hay un hemisferio derecho y un izquierdo, entre ellos hay la cisura longitudinal superior, pero no están separados, están interconectados a través del cuerpo calloso. El cuerpo calloso nada más, no, son 4 estructuras que unen un hemisferio con el otro. Y por acá la lateral del hemisferio se divide en 4 lóbulos, ¿sí? Los 4 lóbulos, frontal, parietal, occipital, temporal, ¿sí? Con sus fisuras correspondientes. Esto es anatomía, ¿sí? No voy a referir mucho a esto. ¿Sí? Dice, por la presencia de estos giros o circunvoluciones, se están ocultando el 70% de la corteza cerebral. ¿Qué significa? Si nuestro cerebro, si nuestra corteza no tuviera esa forma, ese plegamiento, seguro que seríamos como nosotros nos imaginamos los marcianos con una cabeza grande, ¿sí? Pero debido a esas circunvoluciones permite tener una mayor superficie. El interior tiene la sustancia blanca, anatomía. Anatomía jóvenes, sigue anatomía. Aquí algo de anatomía para que se ubique mejor, ¿sí? El surco lateral, ¿sí? Fisura de Silvio, la gota de Rolando. Aquí vamos viendo qué cosas hay surcos, ¿sí? Estos surcos nos permiten dividir todavía cada uno de los lóbulos, el frontal superior y el frontal inferior, que permiten que este lóbulo frontal tenga, ¿sí? El frontal superior, el medio y el inferior. En la parte media los mismos surcos también hacen distintos esquemas. Aquí otro más, cara basal. Pasamos, seguimos viendo anatomía joven, no es nada nuevo, ¿sí? Sigue siendo anatomía, neuroanatomía, ¿sí? Basal, lóbulo de la ínfula, que ustedes consideran el 5º lóbulo, lóbulo límbico, histología, ¿sí? Forma de fluir externo hemisferio, dice, hay una capa de varios milímetros de espesor. Es como un manto que tiene varios milímetros de espesor, ¿sí? Constituido por qué? Células nerviosas, dendritas, interconexiones sinápticas, más o menos de esta manera. Ahora, dice, a principios del siglo XX, Brodmann realizó un mapa basándose en la citología de la corteza cerebral. Él no dijo, tú te vas a llamar 1, 2, 3, 4, ¿sí? ¿Por qué toda esa área le puso 5? Porque histológicamente se parecía.
Tú por qué vas a ser 8, porque histológicamente te parece que no me parezco al 6, sí, pero no te parece mucho. Por lo tanto, te vas a llamar 8 y tú te vas a llamar 6. ¿Sí? Y tú te vas a llamar 4 porque no te parece a este y no te parece a este tampoco. Pero ya me está diciendo que histológicamente son diferentes. Y son diferentes porque funcionalmente también son diferentes. Porque si todos fueran iguales, todos harían lo mismo. Si hay diferencias estructurales, tiene que haber diferencias funcionales. Aquí, ¿qué más rescatamos? Vamos a sacar el 4 de Brockman. Y por aquí, 17, aquí. Sigue el mapa, sigue el mapa, sigue el mapa. Campo de la corteza, dice la corteza, igual que el cerebelo. ¿Se acuerdan que vimos que había anticerebelo, paniocerebelo, neocerebelo, que nos viene indicando cómo hemos ido evolucionando? Igual a corteza. Entonces, la corteza más primitiva tiene solamente 3 capas. Se llama arquicórtex y paleocórtex. ¿Qué cosas son asociación por sistema olfatorio, hipocampo, otras partes? Intervienen en qué cosa, en aspectos emocionales de la conducta, en la memoria y forman parte del sistema límbico. Ahí están los dos que biológicamente están anteriores a nosotros. Ahí deben estar los monos, ¿no es cierto? Deben tener esa corteza. Nosotros hemos evolucionado, porque ya supuestamente somos seres humanos, a tener un neocórtex que tiene 6 capas. Por eso un perro tiene emociones, se pone alegre, se pone triste, tiene memoria, se acuerda de las cosas, tiene un sistema límbico, tiene emociones. La neocorteza tiene 6 capas, que es la que tenemos los seres humanos. Ahí están las 6 capas. En la capa 1 hay muchas prolongaciones dendríticas y axonales. En la capa 2 muchas neuronas pequeñas que hacen conexiones intracorticales. Neuronas de tamaño medio, ¿sí? Dan origen a las fibras de asociación y comisurales. Capa 4, donde llegan las fibras aferentes procedentes del tálamo. Ya me está diciendo que ¿a qué corteza se está refiriendo esto? A la sensitiva, ¿no es cierto? A la información. La capa, vamos a ver, la 5 dice, da origen a fibras de proyección para estructuras extracorticales. O sea, de ahí están haciendo, esas neuronas que están aquí, están dando origen a axones que van a tomar contacto con quién, con el núcleo basales, que van a tomar contacto con el tálamo, que van a tomar contacto con el tronco encefálico. Doctor, ¿me estoy hablando entonces del haz geniculado? Sí, exactamente eso. Médula espinal, es el haz piramidal, correcto, es ese. ¿Sí? Y la capa 6 tiene neuronas de asociación y proyección. Esa es la estructura histológica de ellos. Esta histología nos permite explicar. Ahí está. La estructura histológica detallada varía de una región a otra porque tiene distintos nombres, números. Dice, la corteza sensitiva tiene una capa 4 más gruesa, porque justamente está recibiendo información sensitiva, está especializado en eso, porque tiene más desarrollada su capa 4. Pero la motora tiene más desarrollada la 5, porque ahí están las células gigantopiramidales. Es lo que entonces, si dijimos que ha tipificado en distintos números, porque tienen distinta histología. Y si tienen distinta histología, tienen distintas funciones. Prueba de ello es esto. La capa 4 es más receptiva, la capa 6 es eferente, tiene neuronas motoras. Seguimos por aquí. La corteza cerebral. Entonces, la corteza, ¿qué cosa nos permite? Gracias a tener esa corteza, tenemos conciencia, aunque a veces mala, pero tenemos. El código discutir si es bueno o malo. Entonces, como decía la clase anterior, no sé si usted o otros, del cerebro sabemos poco nada. Podemos saber cómo funciona el hígado, los riñones, los pulmones, el intestino.
lo sabemos casi todo, casi todo, pero del cerebro sabemos casi nada, porque no sabemos cómo se forma la conciencia, no sabemos prácticamente cómo elaboramos el pensamiento. De la memoria se sabe un poco más, pero no se sabe totalmente. De la inteligencia tampoco se sabe mucho. Entonces, esa es una área pues hay una rama de la neurociencia que está creciendo inmensamente. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí, lo aprenden cuando pasan 20 años, que eso enseñaba. Eso tan ridículo, tan poquito enseñaba. Porque ya vas a tener tu conciencia. ¿Cómo hago una conciencia? ¿Sí? ¿Por qué pienso? ¿Sí? Dice, entonces, para hablar su libro de la figura, dice, esto enseñaba, qué vergüenza. Si la neurociencia lleva por otros caminos. Y todo se explica a nivel bioquímico. Ahí va a empezar al final el bioquímico y todavía más allá va a ir al movimiento de electrones, lo que se hace en biofísica. Dice, a la corteza cerebral llegan modalidades sensitivas. A la corteza le llegan modalidades sensitivas y es donde se perciben conscientemente y se interpretan. Ojo, cuento para ver. Se perciben conscientemente y se interpretan en relación con experiencias previas. No me voy a cansar de recalcar. Si no estudia joven, no almacenas información. Y eso de que el examen es muy corto tiempo, eso es cuento. Eso se lo puede entender y le puede escuchar ese cuentito el que no sabe fisiología de este manera. Pero un neurofisiólogo dice, no me mientas. Hay autoridades que creen que dicen, no, dale más tiempo a los muchachos, no es tiempo. No es tiempo, jóvenes. Es simplemente no han almacenado la información. Porque mira, dicen, tú percibes la pregunta, ¿sí? Y interpretas. ¿Y a base de qué interpretas? A base de qué dice, de experiencias previas. Interpretas a base de lo que tú has estudiado previamente, a base de lo que sabes. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Me llevan a un zoológico, ¿sí? Y nunca he tenido la oportunidad de, ni siquiera en figurita de haber visto un animal, una jirafa. No sé, nunca lo he visto, nunca. Me dice, ¿ese animal lo es? ¿Qué se llama? No sé. ¿Es mamífero? ¿Es, no sé? ¿Qué come? No sé. Pero a ver, descríbelo. Tiene un cuello largo, tiene así, lo describo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy percibiendo conscientemente. ¿Sí? Pero como no lo conozco, no puedo interpretar. ¿Y a base de qué he interpretado? De las experiencias previas de haber conocido ese animal. Igual pasa, hace la pregunta, lo percibes correctamente, la lees correctamente, pero no lo interpretas. ¿Por qué? Porque simplemente no has estudiado, no has almacenado esa información. Entonces, por más que te dé 2 horas para la pregunta, no la vas a responder. Queda claro, jóvenes, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, cuando han estudiado, a veces a media pregunta ya tienen la respuesta. Ni siquiera ya leen las respuestas. Dice, la respuesta debe ser esto, no me gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tienen ese conocimiento, están interpretando la pregunta, ya han tenido experiencias previas de ese estudio. Entonces, cuando quítense esa disculpa tonta de falta tiempo. 45 segundos es más que suficiente para una pregunta. Es algo que es un caso clínico, ¿no es cierto? Si es un caso clínico, ahí se pueden estar 2 o 3 minutos, porque tengo que correlacionar mucho más cosas. Pero si es la pregunta, marque lo verdadero, marque lo falso, 45 segundos es mucho. Entonces, aquí estamos, ¿sí? Se perciben conscientemente, quedó clarito, ¿no es cierto? Con el ejemplo de ver el elefante, ¿sí? O la jirafa. La describo, pero no sé quién es, no sé qué cosa hace, no sé qué come, no sé cuánto tiempo tiene sus aparejas, ¿sí? Si es mamífero, si es acuático, si es terrestre, no sé, ¿sí? Pero lo describo correctamente, lo estoy describiendo correctamente, con minuciosidad. Un libro puede describir el animal, pero no sé qué se llama elefante.
Dice, la corteza cerebral es el nivel más elevado en el que está representado el sistema motor, es donde se generan las acciones motoras. Organización funcional de la corteza. ¿Sí? La parte posterior del cerebro, aquí está la parte posterior, recibe información sensitiva del mundo exterior. Son las denominadas áreas sensitivas primarias. Ojo con eso de primarias. ¿Sí? Cuando yo recibí el mensaje del elefante, esa información ha llegado a mi corteza occipital primaria. Ahí ha llegado y por eso lo puedo describir. Esa información la tengo que pasar a otra área para que interprete esa información y a base de haber leído o conocido a un elefante previamente. Entonces, el lóbulo parietal es encargado de las sensaciones somáticas, el lóbulo occipital de la información visual, el lóbulo temporal de la información auditiva. Están perfeccionados en esos temas. Dimensión funcional de la corteza, corteza de asociación. Entre los lóbulos temporal, parietal y occipital, ¿sí?, es fundamental que estén asociados para el reconocimiento multimodal y espacial del medio ambiente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Estás intercomunicando los distintos lóbulos, ¿sí? Corteza de asociación entre los lóbulos temporal, parietal y occipital, que es fundamental para reconocimiento multimodal y espacial del medio ambiente. El sistema límbico, ¿para qué me sirve? En la parte medial de los hemisferios hace posible el almacenamiento, ahí estoy almacenando la información y recuperación de la información procesada. Para eso estoy estudiando jóvenes para hacer mi biblioteca aquí en mi cabeza. Esta es mi biblioteca. Almacenamiento, estudio y el día del examen recupero la información. Ahora vamos a cada uno de los lóbulos. Dice, el lóbulo frontal, en la parte anterior del cerebro, se encarga de qué? Organización del movimiento. ¿A través de qué estructuras? Área motora primaria, área premotora, área motora suplementaria. Entonces, esto hace. ¿Y el área prefrontal qué hace? Dirección estratégica del comportamiento motor a lo largo del tiempo. Pero me estoy dando cuenta que para hacer un movimiento tengo que trabajar prácticamente con todo esto. Ellos empiezan a coordinar. ¿Sí? El área prefrontal, o sea, esta parte de aquí, dice, le da dirección estratégica del comportamiento motor a lo largo del tiempo. Dice, la corteza de asociación de los lóbulos frontal, parietal y temporal del hemisferio izquierdo están encargados de la comprensión y expresión del lenguaje, por eso hablamos de hemisferio dominante. Y el hemisferio dominante en alto porcentaje del ser humano es el izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí está desarrollado, ¿sí?, el lenguaje expresivo y la comprensión del lenguaje. ¿Que el derecho no hace nada? No, hace también, pero lo hace en igualdad en relación al otro. ¿Sí? Queda claro, ¿verdad? No significa que el otro no tenga, sino lo tiene, pero menos desarrollado. Que como nosotros nos damos cuenta, a ver, le damos el brazo derecho o el izquierdo, el derecho está más desarrollado, el izquierdo. ¿Por qué? Porque se empezamos más, entonces el brazo dominante es este. Y se le llama dominante en razón de que a alguien se le ocurrió, porque maneja el lenguaje, vamos a hacer que ese sea dominante. ¿Sí? Si a otros se hubiera ocurrido por lo motor, le hubiera dicho, no, el izquierdo es el dominante o el derecho dominante según seas diestro. Lóbulo frontal, vamos por la corteza motora primaria, es el área 4 de Brodmann. Es el giro precentral, aquí está. Corteza motora primaria, área 4, 4, 4, 4, 4. Y cuando lo vean, dice, así está. Este es el área 4, es el homúnculo motor, y así está el hombrecito dibujado. Vemos que el tórax es la zona que tiene más áreas, si miramos nuestro tórax, es casi un tercio de todo nuestro cuerpo, pero fíjate lo poquito que lo ocupamos. Lógico, porque tiene muy poco movimiento. La mano, fíjate, tiene mucho más que el pie, porque el pie tiene movimiento menor. Y dentro de la misma mano, este dedo, el dedo índice y el pulgar,
¿Por qué? Porque el hombre se distingue del mono porque el mono no puede hacer pensamiento. La cara, ¿sí? Con eso lo gesticulamos, ¿sí? Movimientos finos, pues que exige que el homúnculo motor tenga mayor área. Y dentro de la cara, ¿qué cosa? La lengua. Y fíjense esta estructura tan pequeñita que es la nariz. Tiene un área grande. ¿Sí? Así está entonces el hombrecito aquí. ¿Qué quiere decir? Gente que ha hecho la primera vez que hacían, abrían el cráneo, estimulaban esta parte del homúnculo motor y gesticulaban el brazo. Esta parte de la corteza movía el dedo de la mano que está. Entonces está a cargo de movimientos voluntarios y especializados. El lóbulo frontal, ya me voy a trasladar, sigo hablando del lóbulo frontal, pero ahora me traslado a la corteza premotora, que es el área 6, ya no es el 4, aquí ya estoy. ¿Sí? Porciones posteriores del giro frontal superior, medio e inferior, aquí está superior, medio e inferior, en la cara medial, el área motora suplementaria, en el área motora suplementaria. Representación somatotópica bilateral, ¿sí? Encargada de los movimientos que afectan a grupos musculares relacionados con la musculatura axial y proximal de las extremidades, interviene en qué? En la programación, preparación del movimiento y en el control de la postura. Esa es su función de esta estructura. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Interviene en la programación, preparación del movimiento y en el control de la postura. Lóbulo frontal, ya no es el área 4 ni 6, estoy hablando ahora ¿de cuál? De esta, ¿sí? Que viene a ser la 8, lóbulo frontal. Campo ocular frontal, área de Brodmann 8, delante de la corteza premotora, en el giro frontal medio, que hace. A ver, niña, mira para allá. Mira para allá. Es lo que he hecho trabajar ahí, ¿sí? Esa parte. Con su área 8 de Brodmann, ha mirado para allá. ¿Lo he hecho conscientemente? Sí, conscientemente, ¿sí? Porque hemos visto pares craneales, hemos visto de que hay un reflejo, ¿sí? Vestíbulo ocular, ¿no es cierto? Ese es un reflejo, pero esto es consciente, ¿sí? Conscientemente estoy mirando para ese lado, ¿sí? Ahí está la señalita, ¿sí? Mira para ese lado, mira para este lado, mira para ese lado. Lo hizo conscientemente. ¿Quién intervino en eso? ¿Sí? Lóbulo frontal, área motora del lenguaje. Ya voy a trasladarme a un sitio. ¿Sí? Sigo hablando del lóbulo frontal, pero ya del área 44, 45. Se llama área de Broca. En mérito a la persona que lo describió, en francés me parece que es. ¿Sí? En la porción opercular y triangular del giro frontal inferior del hemisferio izquierdo dominante, tiene importantes conexiones con los lóbulos temporal, parietal y occipital implicados en el lenguaje. ¿Pero en cuál lenguaje? En el lenguaje hablado. En el lenguaje hablado. El joven es donde ahí he guardado los engramas de mis palabras del lenguaje hablado. Así que si tu léxico es grande, aquí está el engrama de las palabras. Son como sellos. Él sabe cómo articular esa palabra, cómo articular frases o oraciones. Él habla. Corteza prefrontal, ahí está, es otra. Extensa región, grande, estamos viendo, por delante de las áreas premotoras, ahí están, las pre. Tiene numerosas conexiones con la corteza temporal, parietal y occipital a través de fibras largas de asociación. ¿Qué función? Funciones cognitivas muy superiores, que incluyen facultades intelectuales, el discernimiento, las predictivas, qué puede suceder si hago tal cosa o no hago tal cosa, y la planificación de la conducta. Por eso lo que tiene lesión a esta parte son gente muy desordenada, porque no predicen, no piensan correctamente, no planifican su conducta. El lóbulo parietal, ya cambiamos de
lóbulo, ¿sí? Nos vamos al parietal. La corteza, otra es la palabrita primaria, ¿sí? Me está diciendo, ahí está llegando el estímulo. Áreas 1, 2, 3, giro por central, igual, una representación somatotópica, igual. ¿Sí? ¿Dónde tengo mayor sensibilidad? En las manos. ¿Tengo dónde mayor sensibilidad? En los labios. Por eso exige que ahí en el homúnculo sensitivo tenga mayor representación. ¿Cuál es el pequeñito? Otra es en el tórax. Muy poca sensibilidad tenemos. Es contralateral, eso está de más decir, igual que el motor. ¿Qué tiene? Nivel consciente de la sensibilidad general. Nivel consciente. Tomo conocimiento de que algo está pasando. Pero no puedo interpretarlo todavía. No puedo interpretarlo. Y ha cambiado de posición. Fíjense que ha cambiado, ¿no es cierto? ¿Sí? Corteza de asociación parietal, posterior al giro postcentral, responsable de, que de interpretar la información sensitiva. Interpretas. Muy parecido a la visual, ese es un elefante. ¿Sí? Interpretas la información que te ha llegado aquí. ¿Sí? Noción consciente de la mitad contralateral del cuerpo. Cambio de posición, corteza de asociación parietal, posterior al giro postcentral, es el lobulillo parietal inferior, conexión con la corteza somatosensorial y la corteza de asociación visual y auditiva, contribuye a las funciones del lenguaje en el hemisferio dominante. Área 39, encargada de la escritura, y área 40 de la lectura. Lóbulo occipital, corteza visual nuevamente primaria, ahí está, ¿sí? Por encima del surco calcarino, responsable de la sensación visual. Sensación visual. Cada mitad lateral del campo visual es percibida en la corteza visual primaria del hemisferio contralateral. Mitad superior del campo visual es percibida por debajo del surco calcarino y la mitad inferior por encima. Ya vimos, ¿no? Los lentes aquí me invierten las imágenes y aquí se corrigen. El lóbulo occipital, vamos a las áreas de asociación, ya no las 17, sino las 18 y 19. Reciben aferencias del área visual primaria, dicen, no, tengo información, interprétamela. Hazme el favor de interpretar de acuerdo a tu experiencia. ¿Qué cosa es eso? Yo te describo, pero tú me concluyes qué cosa es. Implicada en la percepción e identificación de las imágenes. La lesión en la corteza visual primaria, aquí no miro, pues, cero. Cerrado el mundo para mí, no miro. Ceguera, dice ceguera en la parte correspondiente del campo visual. Si se lesiona la corteza de asociación de aquí, no puedes interpretar. Estás mirando, me describes, pero no interpretas. Dice lesión de la corteza de asociación visual, deficiencia en la interpretación y reconocimiento. No reconozco el elefante. Puede suceder que sí, estaba bien conocido el elefante. Lo conocía perfectamente, pero se lesionó esta área. Regresé a cero. Describo el elefante, pero no puedo cumplir el elefante. Dice, hay otras áreas visuales secundarias en los lóbulos temporal y parietal implicadas en la percepción visual de distintos aspectos como los colores o el movimiento. Lóbulo temporal, cambiamos de posición, corteza auditiva primaria y secundaria. Área 41 y 42 en la parte superior del giro temporal, dentro del surco lateral, en los giros temporales de alrededor de Hess. Representación tonotópica bilateral. O sea, los distintos tonos de los ruidos no llegan al mismo sitio, tienen su sitio de llegada. Responsable de la percepción consciente del sonido. Lóbulo temporal, corteza de asociación auditiva, área 22 de Brodmann, está más atrás, ¿sí? Se llama el área de Wernicke. Dice corteza de asociación auditiva, esta, área 22, esta, rodeando y posterior a la corteza auditiva primaria a esta, se le conoce, ¿sí?, como área de Wernicke.
está, que me permite comprensión del lenguaje hablado. ¿Te puedo hablar? ¿Me escuchas? Sí, me escucho, pero no te entiendo. Pregunto el examen, escuchó perfectamente la pregunta, pero no comprendo, porque no está almacenada la información aquí. Entonces, ¿qué hago cuando estudio? Estoy almacenando información aquí. Para que cuando me pregunten, le digo, esto me han preguntado, fácil, ¿qué haces? Responde. Pero responde aquí, todavía más complicado así. Por escrito, manda la información al área de Hexner, de la escritura. No, es oral. Mándale la información al área de Broca para que hable. ¿Sí? En el hemisferio no dominante, en el lado derecho, el área 22 está implicada en qué? En el reconocimiento de ritmos y melodías musicales. Dominancia hemisférica, como comentado, ¿sí? ¿Por qué llamado dominancia? ¿Sí? Porque tiene lenguaje, oral y escrito. ¿Qué ventaja tiene más el izquierdo? Tiene capacidad para las matemáticas, el derecho de percepción espacial y habilidades musicales. Es quizá por eso que se explica que tenemos afinidades por determinadas materias, por determinadas áreas de la ciencia. ¿Sí? Unos odiamos las matemáticas, otros aman la música, otros quieren ser arquitectos porque tienen buena habilidad espacial. Área de lenguaje, área de Broca, está, comprende la parte expresiva del lenguaje oral. Área de Wernicke, comprensión del lenguaje hablado. Comprensión del lenguaje hablado, cuando pregunto, ahí me está comprendiendo. Giro angular y supramarginal, conexión funcional con las áreas de asociación auditiva y visual. Es importante para nominar objetos, para la lectura, para la escritura y para el cálculo. Dice, durante los primeros años de vida, nacen niños, ya nació programado para tener su hemisferio izquierdo dominante, pero por esas razones sufre trauma en ese hemisferio. Dice, si durante los primeros años de vida el hemisferio dominante se ha lesionado, esta puede compensarse debido a que hay la denominada plasticidad cerebral, o sea, lo va a cultivar el lado derecho. Y el niño aprende a hablar normalmente. Claro, mejor. ¿Qué significa eso? Dice el niño, el recién nacido, va a crear plasticidad cerebral. Jóvenes, la mayoría de 17, 18 años, su plasticidad cerebral casi ya se está extinguiendo. ¿Sí? A mi edad ya no existe casi. ¿Qué significa? ¿Qué? A la edad de es por eso clarito. ¿Sí? Si yo llevo a un niño de 1 año, 2 años, 3 años a la China, aprende chino fácilmente. Pero si me llevo a mi abuelito, se va a olvidar el castellano y no va a aprender el chino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no hay la plasticidad neuronal. O sea, ustedes todavía les un poquito difícil aprender inglés. Significa que, a ver si uno de ustedes va a aprender inglés conmigo a partir de un sitio, usted va a aprender más rápido que yo. Porque su plasticidad todavía está presente. En la mía, mi cerebro ya es más rígido. Hay más rigidez cerebral. Entonces, esto es fisiológico, no es que sea normal, es normal. Entonces, ya ustedes tengan sus niños, desde que tengan el vientre materno, hay que empezarlos a estimular. Porque lo que estás creando es qué cosa, más sinapsis cerebrales, estímulos, más sinapsis neuronal. Más sinapsis neuronal, más habilidades, más fácil de aprender las cosas, más inteligencia. Pero cuando Einstein dejó su cerebro pensando, la gente pensaba que podía tener más neuronas, no tenía más neuronas, lo que tenía era más sinapsis neuronales, más comunicación de sus neuronas, inmensamente, mucho más que el resto de los mortales. No dependía de que la cabeza sea grande o sea chiquita, porque también se ha visto gente muy inteligente con cerebro más pequeño, más inteligente que lo que tiene el cerebro normal.
fuera por la cabeza, los cabezones serían más inteligentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Puede ser o no puede ser, pero no significa que cabezón es inteligente, ¿no es cierto? Porque tenga cabeza chiquita no es inteligente. Todo depende de la sinapsis. Y básicamente la alimentación, jóvenes. Por eso nuestra gente que viene de sitios alejados, decimos, y bueno, el término que se emplea generalmente, no, el indio es poco, el indio es poco, ¿sí? No es así, sino con qué se alimentó ese niño que venía de ahí, a base de carbohidratos. ¿Sí? El niño de la costa tiene más ventajas, se alimenta de proteínas. Los desnutridos no tienen enormes desventajas. No se dan cuenta nomás cuando nuestros futbolistas van a jugar, ¿sí? Más nutridos los chicos, ¿sí? No aguantan el ritmo de nos ganan en aspecto físico, en varios aspectos nos ganan. Y si no lo comparan, ¿sí? Ustedes vean la película de los chinos del año 50, 40, los ejércitos de los chinos eran chiquitos, bajitos, ¿sí? Ahora ustedes ven los ejércitos de los chinos, los soldados son unos 90, unos 10. ¿Qué ha cambiado la alimentación? Y la alimentación es básica, jóvenes. Proteínas es básica, porque a base de proteínas es que formamos nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso no funciona a base de carbohidratos. Para formar el sistema nervioso necesito proteínas. Dice el síndrome de Hermann. Dice, hay una combinación. No puedes escribir correctamente. Al no ser digital, no reconoce a base del tacto lo que está tocando. Calcule, no calculas totalmente. Desorientación, a ver, dime tu lado derecho, no es este. ¿Sí? Desorientación izquierda y derecha se produce por lesiones del giro angular. Entonces, lesiones del giro angular provoca este síndrome cuyas manifestaciones clínicas son estas. ¿Sí? La sustancia blanca del hemisferio cerebral. ¿Qué pasamos aquí? ¿Sí? Parte de eso más importante. Dice, la información concreta de una región específica que implica características funcionales específicas es procesada en una zona vertical de la corteza cerebral sensitiva. Cada columna vertical abarca las 6 capas de la corteza y constituye una unidad funcional. Fibras aferentes que reciben proceden del tálamo y de otros son de la corteza, se armonizan en la columna y hacen sinapsis con dendritas de otras células. La información de una columna puede ser enviada, ojo, puede ser enviada a otras columnas de la corteza mediante fibras eferentes, que hay comunicación córtico-corticales, o a estructuras distales, o sea, lejos del sitio del origen, mediante fibras comisurares o de proyección. Aquí queda claro, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo? Un dibujo más acertado. Fibras aferentes córticas, imagínate que este es el lóbulo frontal. Se comunica esto con esto. O sea, está dentro del mismo lóbulo, dentro de la misma corteza. Fibras comisurales, está pasando del hemisferio izquierdo al derecho. O las otras, fibras de proyección, están pasando de la corteza hacia partes inferiores del cerebro. Bulbo raquídeo, médula espinal, tálamo. ¿Sí? Porque estamos viendo que todo es comunicación, ¿verdad? Tiene que tener sus cabos para comunicarse. Sustancia blanca, esta es una masa enorme de fibras nerviosas, ahí están, ¿sí? Se originan en la corteza o terminan en la corteza. Según su origen y destino se clasifican en fibra de asociación, conectan lugares de la corteza dentro de un hemisferio cerebral. Estas, un hemisferio, conectan lugares de la corteza dentro de un hemisferio, puede ser el frontal con el parietal, el frontal con el occipital con el temporal, ¿sí? Esas son fibras de asociación. Las fibras comisurales, aquí están. ¿Sí? Discurre de un hemisferio al otro. ¿Sí? Y fibras de proyección entre la corteza cerebral y estructuras inferiores, ya sea el tálamo, ya sea el cuerpo estriado, ya sea el tronco encefálico, ya sea la médula espinal. Entonces, estos 3 tipos de fibras tengo de asociación, ¿sí? Comisurales, un hemisferio con el otro,
y de proyección la corteza con partes inferiores. Y ahí está, ¿sí? Fibra de asociación, asociar en el mismo sitio, comisurales, un hemisferio con el otro, de proyección, ¿eh? Fibra de asociación, ¿eh? Establece conexiones dentro de un mismo hemisferio. Pueden ser cortas, ahí están. Largas, en series distantes de la corteza. Las principales, fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior, fascículo arcuato, fascículo uncinado y el cíngulo. Vuelvo a repetir. Sí, quiero decir, ya sé la parte de neurofisiología de las partes, tengo que saber qué se llama esa estructura, dónde empieza, dónde termina, qué cosa hace y si está dañado, qué cosas hacen más o qué cosas hacen menos. 5 cosas tengo que saber. Me falla alguna de esas, estoy perdido. Si no sé el nombre, no sé nada. Si no sé dónde nace, no sé nada. Si no sé, puedo saber las otras 4, pero no sé el otro, no sé. Tengo que completar las 5 cosas. Si no, me va a ir mal seguramente jóvenes. Como decimos en el examen no hay adivinanzas, argumente su respuesta con mayor razón. Porque puede romper el examen, ¿no? Paciente que tiene por un trastorno, una lesión ha sufrido una lesión de paciente longitudinal inferior. ¿Cuáles serán sus manifestaciones clínicas? ¿Cuáles serán sus deficiencias? Vamos a saber dónde nace dónde termina, qué cosa hace normalmente y si ahora me está fallando, qué cosa va a dejar de ser. O qué cosa lo hace exagerado. Vamos a ver cada uno de ellos qué hace, ¿sí? ¿Dónde está la importancia? ¿Sí? Vamos al fascículo longitudinal superior. Ahí está. Fíjate, dice. Conecta lóbulo frontal y occipital. O sea, están en comunicación. Cada uno nos manda a hacer lo que dice. Le está comunicando. Oye, voy a hacer esto. Oye, te está pasando esto. Tú miras, pero yo decido. ¿Sí? De quitar las decisiones. También tú miras perfectamente, pero vas a tomar decisiones, ¿sí? Y hoy quiero tomar una decisión. Dime dónde estoy. Por eso tienes que cambiar comunicación constantemente. Porque si no hubiera, pues se mandan por la suya y se mandan por la suya y sería un caos. Entonces, comentarios sobre este fascículo. Contacta lóbulo frontal y occipital. Que el fascículo arcuato entre el giro frontal y el temporal. ¿Por qué es importante en el lenguaje? Entre las áreas de Broca y el área de Wernicke. Donde nace, donde termina, qué se llama, qué hace y si está lesionado, qué dejaría de ser. Si se lesionara ¿qué pasaría? Aquí está el alumno y yo le pregunto y no me contesta. Pero él ha estudiado, ¿sabe? Entonces no me puede contestar, ¿por qué? Porque tiene lesionada esta área. Y si le tomo, le digo ya, no me des por orar, escríbeme la respuesta. ¿Me podrán responder? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrán responder? La medicina es lógica, compañeros. No también el que estudia más sabe más. ¿Sí? El que estudia regular y tiene buena lógica concluye fácilmente las cosas. Y aquí voy a ver su lógica de ustedes. ¿Sí? Si me dicen, no puedo escribir, y por escrito le doy, yo en oral lo tomo, no sé cero. Y en escrito me saco 30 sobre 20. ¿Qué habrá pasado? Porque aquí está lesionado. ¿Sí? Me ha escuchado bien, me ha interpretado bien, ¿sí? Pero no puede hablar.
tiene problemas de habla, tiene problemas de articulación de la persona. No te recuerdo vocales tan malas, eso está bien. Pero si fue aquí en el área de género que está ahí, 30 veces en el examen escrito, se luce dibujando todavía. Al contrario sería, si tiene de zona, le digo a otro, dame el examen por escrito. ¿Sí? Dice, no puedo escribir, le puedo dar el examen oral. El oral no se puede. ¿Sí? Pues al revés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque escuchó bien, entendió bien. ¿Sí? En la fase receptiva está perfecto, pero en la fase de emisión está mal. ¿Sí? Seguimos. Fascículo longitudinal inferior. ¿Sí? Desde el polo occipital al polo temporal. Contribuye a la función de reconocimiento visual. Reconocimiento. O sea, ya está almacenada la información. Yo cuando vine a clase el primer día no lo conocía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la información de ustedes no la tenía guardada por aquí. Pero sin embargo ahora algunos ya lo reconozco. ¿Por qué? Porque ya esta información está guardada aquí. ¿Sí? Y en la calle no vemos, se nos saluda porque ya la imagen de ustedes ya la tengo guardada en el determinado sitio, igual que ustedes. ¿Sí? Pero antes de que andan a regresar, ¿cuántas veces nos habíamos cruzado en la calle? ¿Sí? Ni nos conocíamos. Porque yo no tenía imágenes de ustedes ni ustedes la de mí. Igualito se les pide joven, vuelvo a repetir, estudien jóvenes para que guarden información. Si no guardan información, no, como si yo voy a querer sacar dinero del banco y nunca he ahorrado. ¿Sí? Voy a ahorrar 500 y quiero sacar 1000. No está nunca. ¿Sí? El fascículo bucinado, ¿sí? Conecta las partes inferiores del lóbulo frontal con los giros temporales, importante en la regulación de conductas. Ahí están, ¿sí? Las fibras, cómo se van asociando. Con este. Fibra de asociación, el símbolo del símbolo, dentro del símbolo alrededor del cuerpo calloso, ahí está. Conecta el lóbulo frontal y parietal con los giros párico-campal y temporales adyacentes. Todo es comunicación. En el tiempo los celulares solamente tenían un botón para que se dice, con un protocolo. Ahí está anatómicamente, ¿sí? ¿A través de qué estructura se comunica un hemisferio con el otro? A través de tres cuartos, ¿sí? Cuerpo calloso que lo conocemos, lo vemos, ¿sí? Clarito, comisura anterior, comisura posterior y comisura del hipocampo. Es a través de esas estructuras que están cambiando en comunicación un hemisferio con el otro. El cuerpo calloso dice, entre los dos hemisferios conectando las regiones correspondientes de todo el neocórtex, excepto las regiones temporales. Ahí está, rodilla, cuerpo, espleno, cuerpo calloso, ¿sí? Ahí está. En el sentido de lo posterior es más corto que los hemisferios, está más corto que el viento. Por ello, las fibras callosas se enlazan los polos frontales y los occipitales curvándose hacia adelante o hacia atrás, como forceps menor y forceps mayor. Las fibras comisurales, frontal, discurre transversalmente por delante del pulmón fornix, conecta los giros temporales inferior y medio y las regiones olfatorias de ambos lados. Un minutito.
comisura posterior discurre dorsal a la apertura del acueducto cerebral del tercer ventrículo, en la parte inferior del tallo, límite entre el diencéfalo y el mesencéfalo, conecta núcleos oculomotores y participa en el reflejo pupilar. O como esto, por aquí, es lo que me permite explicar el reflejo oculomotor. Fibras comisurales, que es anatomía jóvenes, anatomía sigue siendo, la comisura del hipocampo, pilares transversales que enlazan la pilar del fornix. Estas son las fibras de proyección, ¿no es cierto? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué neuronas son esas? ¿Qué neuronas un nombre propio tiene? Si en el examen viniera, no lo voy a poner individualmente, a ver, voy a ver. Pues cuando me dicen, doctor, es el librito que nos ha dado porque dibujemos. ¿Cuándo no va a calificar? Ya lo califiqué, ¿por qué? Pues nunca lo recogió cuando te pregunté esto. Porque seguro que en su cuaderno está para dibujar esto. Y si nadie me responde, esto significa que nadie lo hizo. Pero doctor, lo tengo aquí hecho, no, la vecina te lo ha dibujado. Me voy a recordar cuando yo tenía un vecino que estudiaba medicina, dijo, la mamá que era enfermera le decía el cuaderno de anatomía y le pintaba el cuaderno. Bonito, colores, el chico repitió ya con un cuaderno tan bonito, porque nunca lo hizo. Entonces, si yo como este dibujo, pregunto y no me responden, pero no era seco, me ahorraron el tiempo de calificar. Entonces, ¿aquí qué diría? Porque aquí, doctor, esta es la vía corticoespinal, esta es la vía piramidal. ¿Qué me orienta? No sé nada, pero eran pistas. Aquí está la neurona, esta es cápsula interna, esta es la columna radiada, la cápsula interna, el tronco encefálico está bajando, oye, aquí se está cruzando, vía piramidal, vía piramidal, vía corticoespinal, se está bajando por la parte lateral de la médula espinal, no hay ninguna duda, ¿sí? Eso es. La cápsula interna, la corteza cortical, esta es la vía piramidal, ¿sí? Y todavía aquí me refuerza más lo que estoy pensando. Hay unas fibritas que se están desprendiendo aquí. ¿Y esta qué sería? La corticonuclear, ¿no? Me está diciendo, está dejando, a medida que está descendiendo, está dejando fibras aquí a los distintos núcleos de los pares craneales. Entonces diría, son los gigantes. Aquí tendría que área, ¿qué área era? ¿Dónde nacía la piramidales? Histológicamente, ¿dónde? Ya. ¿En qué área? Entonces, área 4, capa 5, 6, 5 es, ¿no es cierto? Piramidales, cápsula interna, seguiría poniendo. Aquí cápsula interna. La cápsula interna bajará por el brazo anterior, el posterior, por la rodilla. Tengo que saber. Sigo bajando, has geniculado, este debe ser tal parte, este es otro parte, este otro parte, este otro parte, este otro parte, ¿no es cierto? Con descendente, entonces el has geniculado, o corticonuclear, y este que no hace contacto es la vía piramidal que está viendo rumbo a buscar a su segunda neurona que está en el asta anterior de la médula espinal, ¿verdad? ¿Sí? Anteriormente había un sistema de calificación de anatomía. Sacaban al alumno, pongan los nombres y ahí con la computadora ponía su nombre. Entonces, al poco rato en la otra cámara le proyectaba. Escribió así, bien, mal, su nota inmediatamente. ¿Sí? Y así pasa eso. El examen es de neuroanatomía del examen, no es de neurofisiología. Sus nombres, poner nombres, lo correcto, poner nombres, lo correcto, poner nombres, lo que debe poner, y así. Cortes axiales, anatomía,
hemos terminado. A ver, déjame un momentito más de tiempo, por favor. A su compañero del anterior grupo, el delegado, le hice llegar un documento, que lo tiene, es un resumen de las áreas. Y vuelvo a repetir, disculpen que sea reiterativo. Tengo que saber el nombre, tengo que saber dónde nace, dónde termina, qué hace, y su daño exagera, ausenta tales hechos, o qué cosa lo anormal me parece. En más o en menos puede ser eso anormal, no siempre es en menos, a veces en más, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Parkinson hay manifestaciones que se empiezan a dar en menos, ¿sí? Pues se dice manifestaciones hipocinéticas y manifestaciones hipercinéticas, ¿sí? Algunos movimientos disminuyen y otros aumentan. Entonces aquí fíjense, dice área, ¿qué se llama? Área de Broadman 312. ¿Sí? Nombre, ubicación, ¿dónde está? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde se localiza? ¿Qué función tiene? ¿Y qué manifestaciones tiene? ¿Sí? Ahí está prácticamente resumido, ¿sí? No voy a entregar. Solo porque que se comunica mejor con las hormigas que demás. Vamos a ver el área. Vamos a ver el área de boca, ¿sí? ¿Cuál es el área 44-45, ¿no es cierto? ¿Dónde está ubicado? Esta respuesta también es grande, ¿no es cierto? Tiene que decir específicamente en el lóbulo frontal izquierdo, pero ¿en qué parte del lóbulo? Es así, este pobre. Tiene que decir el área 44 que está ubicado en tal sitio. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Entonces, dice, sus funciones son las de comprender y articular el lenguaje hablado y escrito. Cabe destacar que la función del lenguaje solo se concentra en el hemisferio derecho. Se comunica con la área de Wernicke a través del fascículo arqueado. Su lesión en el hemisferio dominante se denomina afasia expresiva, o sea, no se puede expresar. ¿Sí? Comprende, entiende lo que le dices, pero no puede expresarse. ¿Sí? ¿Y qué sería si dice región de la corteza asociativa auditiva en el lóbulo temporal se comunica con el área de Broca, ojo, se comunica con el área de Broca, aquí también debería decir se comunica con el área de Kessler, pero está hablando de Broca, ¿sí? A través del fascículo arqueado. ¿Qué hace? Interpreta los sonidos, reconoce los sonidos verbales y no verbales y comprende el lenguaje oral. El lenguaje oral. De repente se lesiona esta parte. ¿Sí? Ya no le pregunto, le escribo la pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene que intervenir? Las áreas visuales, ¿no es cierto? Le digo, pregunta escrita, respuesta verbal. Entonces, me está diciendo que estás comunicando las áreas visuales de asociación, ¿con quién? Si es el lenguaje oral. Con Broca, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si es escrito, está comunicado con G. ¿Sí? Y para comprender el lenguaje, ¿qué tengo que ver? Miro con mi área 17, la mando a mi área 18, entiendo el lenguaje, quiero dar respuesta escrita, le tengo que mandar esa información a Broca, quiero dar la respuesta escrita, se la mando a Hegner. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Hay fascículos que se están interconectando entre ellos. Así jóvenes, no. Un niño cuando empieza a hablar, ¿qué hace? Está juntando información en su área de Wernicke. Entonces, ahí, a ver, vamos a ver. ¿Por qué un sordo es mudo?
siempre? No siempre. ¿Un sordomudo? No siempre. ¿Por qué el sordo es mudo? Porque nunca he escuchado sonidos y no puede reproducirlos. Viene correcto, viene el mudo, le analizamos su parte, su lengua, sus cuerdas vocales, está normal, todo está normal, pero no habla. Lo mismo es cierto, si nunca escuchó, ¿qué va a hablar? Nunca escuchó. Entonces, es mudo porque es sordo. No nació sordo mudo, sino pues sordito nunca va a hablar. Pero sí por señas se entiende. Por señas se entiende, ¿no es cierto? ¿Sí? Incluso el lenguaje que llamamos, no sé qué nombre tiene, ¿sí? Por el tacto al leer. ¿Sí? Entonces ahí me está diciendo, ¿sí? La información táctil se está comunicando, ¿sí? Y ese juego, si le enseño con imagen, porque el lenguaje de señas es visual, ¿no es cierto? Y él puede escribir, si con señas le pregunto, él me puede escribir la respuesta. ¿Puede escribir? No. Sí puede escribir. Sí puede escribir, sin necesidad de escribir, ¿sí? En forma visual va a aprender a escribir. Pero no va a poder hablar, ¿sí? Porque tenés un azul, no hablará. A ver, pues, hablará, ¿no? Que no sabe por los sonidos, si no tiene el mapa de los sonidos. Poder escribir, probablemente sí aprende a escribir. ¿Sí? Por eso en el caso del es como el ciego, ¿no es cierto? El ciego podrá hablar. Sí, es normal, ¿no es cierto? Porque lo escucha. Y habla normal. ¿Cuántos cieguitos vemos en la calle que se comunican perfectamente? ¿Sí? Hay profesionales incluso que son ciegos, ¿sí? Se comunican abogados, se comunican perfectamente. Así es, jóvenes. En resumen, cuando un niño aprende a hablar, ¿qué cosa está haciendo? ¿Sí? Primero empieza con monosílabos, ¿cierto? Está formando sus engramas. Hay en su área de vuelo que está guardando información, está enriqueciendo su lenguaje. Después ya hace frases, después ya hace oraciones. Muchachos, que le pase esto porque es muy importante que hace esta oración.